Bienvenidos a Mason Reviews. En el vídeo de hoy voy a hacer un repaso a los cómics que me he comprado durante el mes de junio. Así que ¡comenzamos! Primero que nada, un disclaimer. Yo he comprado aquí unos cuantos cómics. No son todo novedades, ni mucho menos. Hay alguno que sí, pero no son todo novedades. Así que lo iré indicando a medida que vaya hablando de ellos. Y no sé a qué estás esperando para suscribirte. ¿Qué más queréis? En este canal tenemos de todo. Tenemos juegos de primaria, tenemos análisis de Stranger Things. Tenemos de todo. Si es que no sé por qué no os suscribís. Ya te estoy esperando. Bueno, para empezar, os traigo este cómic, Last of Us, Sueños Americanos, que está basado, como no, en el juego del mismo nombre, de Last of Us, con guión de Neil Druckmann, el mismo autor del juego, y el dibujo es de Faith Erin Hicks. Es un cómic que ya tiene sus años, es un cómic de 2013, para ser más exactos, publicado en 2015 en España. En Estados Unidos fue publicado por Dark Horse y en España por Planeta Comic. Y la historia de por qué me he comprado un cómic de 2015 en 2022, aparte de la calidad del mismo, es bastante curiosa, porque sigo a la dibujante por Instagram, a Faith Erin Hicks, y hubo un día que en uno de sus stories preguntaba qué juego se podía pasar. Se acababa de pasar un par de juegos, no recuerdo cuáles, y preguntaba a sus seguidores qué juego le recomendaban, porque tenía ciertas preferencias en cierto tipo de juegos y preguntaba a sus seguidores que a ver qué le recomendaban. Y yo, pues la verdad es que no tenía mucha idea de qué recomendarle, pero lo primero que se me ocurrió, una cosa que no puede fallar, The Last of Us, que para mí es uno de mis juegos favoritos, y yo creo que todo el mundo que le guste una buena historia y los videojuegos sobre todo, debe jugar a ese juego. Pues fue muy sorpresa que la propia autora me mandó un enlace a su propio cómic en Amazon. Bueno, era la versión en inglés, pero básicamente como que me decía que conocía bastante bien el juego y vamos, fue bastante gracioso. Claro, me vi obligado a comprarlo porque el Zasca fue antológico, así que tuve que comprarlo. De todas maneras, aparte de la batallita que os he contado, no me lo he terminado todavía, a pesar de ser bastante corto, pero tiene bastantes páginas, aunque no lo parezca. Es un cómic de un estilo cartoon, pero a pesar de ello, es como que tiene una fuerza al dibujo que le va muy bien a la historia que cuenta. Y bueno, la historia que cuenta va sobre Ellie y Riley, que si habéis jugado al DLC del primer juego, Left Behind, conoceréis bien. Ellie es la principal protagonista de los dos juegos, y Riley es la coprotagonista del DLC. Y bueno, básicamente este cómic trata la historia de cuando se conocen y empiezan pues a tener sus aventuras. Y bueno, pues ya os digo, no lo he terminado, pero lo puedo recomendar bastante, porque tanto si sois fans del juego como si no, yo creo que es un cómic muy recomendable. El siguiente cómic que me he comprado es el número 15 de Dragon Ball Super. Bueno, es un manga archiconocido por su versión, por la saga original, Dragon Ball, con dibujo de Toyotaro y guión de Akira Toriyama. Pues tenemos un manga que narra las aventuras después de la saga original de Son Goku y compañía. Este manga yo básicamente lo compro por nostalgia. Este manga se empezó a serializar en 2015 por Shueisha, la editorial original de Dragon Ball, a raíz de la nueva serie de animación del mismo nombre, Dragon Ball Super, que se empezó a emitir en Japón y que tuvo bastante éxito. Por tanto, se hizo al revés de cómo se suelen hacer las series de animación. Se hizo el manga a posteriori de hacer la serie de animación. Tiene ideas interesantes, no voy a decir que no, pero yo creo que está muy lejos de la frescura de las historias originales. También es posible que esté hablando mucho desde la nostalgia y que el juicio sobre estas historias se me nuble, pero tiene cosas que no me acaban de convencer. Para empezar, a pesar de tener un dibujante que imita casi a la perfección a Toriyama, yo diría incluso que hay veces que hasta mejora a Toriyama en algunos aspectos, se nota que no es él. Se nota la manera de plantear viñetas, la manera de plantear escenas de acción, las coreografías, las posturas. Se nota que es un dibujante, igual no diría Nobel, pero no tan experto como Toriyama. Y esas cosas con el tiempo, a medida que vas leyendo, se van notando. Llamadme purista, pero para mí el dibujo de Toriyama fue uno de los elementos fundamentales para que me gustase Dragon Ball originalmente. Y que Toriyama no dibuje en este caso
es un poco decepción. Igualmente hay que darle todo el mérito a Toyotaro de hacer esta historia y que parezca realmente dibujado por Toriyama. Es increíble cómo es capaz de imitar el estilo de Toriyama. Increíble. Bueno, y respecto a la historia, pues es lo que suele pasar con los shonen. Tal vez, pues yo, soy un tío de 40 años que ya, pues, este tipo de historias ya no le va tanto, pero que, lo dicho, la compra por nostalgia y la verdad es que me sabe mal, pues no saber qué pasa en esta nueva saga. Si la recomiendo, pues la recomiendo solamente para fans. Si sois fans de la saga original, pues pues yo creo que tenéis que leer esto. Pero no os estáis perdiendo ninguna obra maestra, ni mucho menos. El siguiente cómic que me he comprado es Pluto. Pluto está basado en un arco argumental de Astro Boy, el famoso manga de Osamu Tezuka, el dios del manga, y la historia está dibujada por Naoki Urasawa y coescrita por Takashi Nagasaki. Es un cómic publicado en Japón por la editorial Shogakukan y publicado por Planeta Comic en España. Es un cómic bastante antiguo. Al realizar el guión y buscar las fechas, me he dado cuenta que es un cómic de 2003, pero fue traído en 2017 por Planeta Comic. Igualmente, si sois fans de Urasawa es muy famoso por 20th Century Boys, Monster, Yawara. Tiene un montón de mangas muy famosos, muy conocido por sus historias de suspense, thriller. Sabe cómo construir cada página de una manera muy cinematográfica. Tiene un dibujo muy peculiar. Es por una parte como muy realista, pero sabe darle como ese toque cómic que les da mucho carisma a los personajes, y yo creo que es un autor imprescindible si sois fans de historias un poquito más adultas en lo que a manga se refiere. Yo soy muy fan de este autor, es famoso también por no saber cómo terminar las historias, pero yo tenía ganas de leer esto. Había leído buenas cosas de este manga y creo que estoy convencido de que me va a gustar. Este primer número es una introducción a esta pequeña historia. Es una serie de 8 números y es una edición bastante común de tomo de manga. Así que no se pasa de precio y yo creo que es una edición que es bastante asequible. Y siendo solamente 8 números, yo creo que vale bastante la pena. Y sobre todo si sois fans de Urasawa, yo creo que es imprescindible. Me ha gustado mucho el primer número. Tiene todos los ingredientes de Urasawa, de sus historias de suspense, y yo creo que vale mucho la pena. El siguiente cómic es el número 2 de Opus. Es un manga también bastante antiguo, concretamente del 95, del fallecido mangaka y director de animación Satoshi Kon. Este autor se hizo famoso por el manga World Apartment Horror, que es adaptación de la peli del mismo nombre, dirigida por Katsuhiro Otomo, el autor de Akira, y basado en una historia, en una idea de Satoshi Kon. Ahí ya apuntaba maneras que el mundo del cine le atraía mucho. Y la verdad es que este fue el último manga serializado largo de Satoshi Kon antes de dedicarse casi por completo a la animación, dejándonos películas tan remarcables como Perfect Blue, Millennium Actress, Paprika. Y en este manga tenemos una muestra de lo que nos iba a ofrecer en su cine de animación. Satoshi Kon tenía predilección por las historias que mezclaban la realidad y la fantasía. De hecho, tenemos como ejemplo Perfect Blue. Yo diría que Cisne Negro de Aronofsky es como una adaptación, pero en versión de imagen real. Hay muchos que opinan que Christopher Nolan se basó en Paprika para hacer su peli Origen. Por tanto, yo creo que es un autor referencia para mucha gente. Y bueno, yo tengo el recuerdo de que el primer manga que me leí en su día, allá por 1997, fue un manga llamado Regreso al Mar, que me lo prestó un gran amigo mío, José. Muchas gracias por dejármelo. Y la verdad es que es un cómic también imprescindible. Si lo veis en alguna librería, os recomiendo que lo compréis. Pero bueno, vamos a hablar de Opus. Opus es el número 2. Aquí tengo el número 1 también. Este lo compré creo que en febrero o en marzo, no recuerdo ahora. Y ahora acaba de salir el número 2. Este primer número salió en 2021, creo que en diciembre de 2021, yo lo compré en marzo. Y bueno, básicamente aquí tenemos una historia de un dibujante de manga que está creando su historia.
es un poco autobiográfica, como que se habla a sí mismo. ¿Y por qué he dicho que es una historia de metaficción? Básicamente porque tenemos a un autor de manga que está dibujando su historia y se ve metido de lleno en ese mundo de fantasía. O sea, es como que la página de manga le absorbe y se ve metido en ese mundo que ha creado. Es muy interesante el planteamiento de este cómic y es una lástima que sí, son 2 números, pero está inconcluso. Parece ser que la revista donde se publicaba en su día cerró y es un manga como que se quedó pendiente. Igualmente tenemos un capítulo final que está incluso medio a hacer. Si ves los trazos, hay muchas páginas que tienen como trazos de lápiz, no entintados, y bueno, da una conclusión que es un poco abrupta y que no tiene mucho sentido, pero al menos sí que tenemos algo como una finalización del cómic. A pesar de todo, a pesar de ser una obra inconclusa, como son 2 números y tiene una edición bastante chula, yo creo que vale bastante la pena. Son muy interesantes los escenarios que plantea el autor y yo le daría una oportunidad. Como siguiente cómic tenemos El Incidente Darwin. Este no me lo he leído todavía. Me lo compré porque me llamó mucho la atención el planteamiento y el dibujo. El dibujo es muy similar, tiene muchas influencias de los autores que he nombrado, Satoshi Kon, Naoki Urasawa, y tiene un estilo muy chulo, muy chulo. Es una historia, no diría adulta, pero tiene un planteamiento muy interesante. Trata sobre la historia del primer híbrido, Charlie, se llama Charlie, el primer híbrido entre humano y chimpancé. Aquí en el cómic lo llaman humancé. Claro, como no lo he leído todavía no sé mucho más, pero ese es el planteamiento. Y la historia trata 15 años después, cuando ya Charlie ya ha crecido y ya es un adolescente y bueno, ha vivido durante esos 15 años como un poco aislado del mundo exterior. Y bueno, pues supongo que se verá obligado de alguna manera a salir, a relacionarse con otros humanos. Y claro, esto yo creo que es una típica historia de racismo. Y supongo que planteará muchos dilemas morales y yo creo que es muy interesante. Sobre todo la he comprado, no sé si la seguiré. Sobre todo porque es una serie abierta y yo soy un poco reticente a coger series que duran muchísimos números. Prefiero siempre coger una serie que esté terminada o que sean de un número o 2 números como Opus, porque al final te ocupa un montón de sitio, no sabes qué hacer con ellos. Prefiero cosas que me gusten mucho y que sean cortas. No me suelen gustar las historias largas. No puedo recomendarlo como tal porque no me lo he leído, pero desde luego es reseñable y creo que tenéis que echarle un vistazo porque tiene muy buena pinta. Y bueno, por último tengo Baños Pleamar. Baños Pleamar es un cómic de Isaac Sánchez, que tal vez por ese nombre no lo conozcáis, pero si os digo el eulogio supongo que sí que os sonará un poquito más. Isaac Sánchez tiene 3 títulos, si no me equivoco, publicados: Taxus, El Don y este Baños Pleamar. Este es el primer cómic suyo que me compro y tengo que decir que seguramente me acabaré comprando los otros 2 títulos que tiene publicados, porque este cómic me ha gustado mucho, mucho, mucho. Se nota que Isaac sabe contar historias y le gusta contar historias, porque la manera de contar la historia es muy peculiar y yo creo que funciona perfectamente para este tipo de historia y desde luego este yo lo recomiendo encarecidamente. O sea, es cierto que es una historia costumbrista, porque al final es una historia que trata la infancia del propio Isaac Sánchez, de su infancia en Badalona, cuenta la historia de su familia y de él, que tenían un restaurante de playa, y me encanta cómo nos cuenta las inquietudes de cada uno de los personajes de la historia y cómo empatizas con cada uno de ellos, los entiendes y cómo es capaz de sentirte identificado con el protagonista. Bueno, aunque no hay un protagonista en realidad claro, diríamos que es Isaac, pero todos son bastante protagonistas y tienen su parte fundamental en la historia. Este cómic es de este año, de 2022, está acabado de publicar, como aquel que dice, un par de meses o así. Es de Dolmen Editorial, recomendación imprescindible si os gustan las buenas historias y los cómics. Y bueno, pues esto es todo. Yo espero que os haya gustado este nuevo formato. Hasta ahora no había hecho recomendación de ningún cómic.
Si también os gustan los cómics, yo estoy abierto a vuestras sugerencias en los comentarios. Déjame un comentario con tu sugerencia acerca de qué cómic debería leer o al menos echarle un vistazo. Y compartid este vídeo. Haced llegar las recomendaciones a todo el mundo. No tengáis miedo. Nada más. Hasta luego.